Ok, esto es continuación de más probabilidad y otras cosas, ok. Pero ahora sí vamos a estar un poquito más, un poco más eh, conectados con cuántica. Ok, para hacer un muy breve repaso de lo último que vimos. Miren, teníamos que para una variable continua como la posición, aquí x, este, para medir probabilidades utilizamos lo que llamamos una densidad de probabilidad. Eso nos da la altura de algo, de cierta curva, bueno, es la altura de algo. Entonces, si tengo un intervalo pequeño de valores de x, de anchura delta x, la altura de la función en algún punto de aquí, se supone que esto es lo suficientemente pequeño como para que esto no varíe mucho en el intervalo, o sea, rho de x no varíe mucho en el intervalo. Entonces aquí pues tomé un valor adentro del intervalo de aquí, le llamé xi, similar al, bueno, igual al video anterior. Entonces vemos que la probabilidad de que encontrar el valor de eh, nuestra variable x a la hora de medirla, de tomar una muestra, algo así, en este caso medir y tomar una muestra en el caso cuántico van a ser la misma cosa. este, Encontramos que la probabilidad de encontrar, o el pedacito, la pequeñita cantidad de probabilidad de encontrar algo en el rango delta x alrededor del valor xi de x es esto. Entonces aquí, claro, le anoté, es para un intervalo pequeño. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo un intervalo grande o un intervalo finito, como se le llaman, como le llaman en algunos libros, algunos textos? Finito, a diferencia de infinitesimal, o sea, queriendo decir tan pequeño que no tiene concepción que tan pequeño es. Es terminología realmente antigua, hasta donde yo sé llamarle infinitesimal, pero finito, o sea, grande de cierto modo, pues es la suma de un montón de intervalos pequeños, que en el límite que estamos yéndonos a hacer estos intervalos súper pequeñitos, se vuelve, pues la suma de todos estos se vuelve una integral. Entonces, para la probabilidad de encontrar un, un rango entre A y B, o sea, nuestra variable x, encontrarla entre los valores de A y B, pues simplemente sumar las probabilidades para muchos intervalitos que pues en el límite continuo se hace una integral. Ok. Un detallito que requerimos para nuestra este, probabilidad es que la suma sobre todas las posibilidades nos dé 1, y pues en este caso la suma es una integral. Entonces a la hora de integrar sobre todos los posibles valores de x, que aquí de modo genérico le puse de menos infinito a infinito, pues nos tiene que dar 1. Ok, eso ya es nada más para recapitular. Pero pues, ¿qué interpretación le íbamos a dar a la función de onda psi? Bueno, primero la función de onda es función de dos variables. En este caso va a depender de cuándo, y también va a depender del valor de una variable x que representa posición. Entonces, nuestra densidad de probabilidad en realidad no nada más va a depender de esta variable, va a depender de cuándo, o sea, t. Aquí por eso la denoté de este modo, con un subíndice t para indicar esta es la densidad de probabilidad cuando el tiempo vale un cierto valor t genérico aquí. ¿Mm? O también lo podemos denotar de este modo, como función de dos variables, así estrictamente, pero pues ahorita para simplificar le puse así. Pero nos vamos a concentrar a final de cuentas ahorita ya con la función de onda, así que no vamos ya a estar usando mucho esto. Pero entonces la cosa era que, pues, implícitamente, sin explicar todos los detalles, lo que estábamos diciendo es que el módulo cuadrado es lo que va a representar nuestra densidad de probabilidad.
Esa es la interpretación estadística de psi al medir la posición x en un tiempo t. Bueno, esto se convierte en esto, que es requerido para que represente una probabilidad. Bueno, un detallito. Primero, recordando unos detallitos de números complejos rápido, porque esta va a ser una función que es en general un número complejo. Bueno, un número complejo lo puedo escribir como una parte real más y veces una parte imaginaria. Y pues es el número, la unidad imaginaria, tal que y cuadrada es igual a -1. El complejo conjugado pues es lo mismo, excepto que a la parte imaginaria le cambio el signo. Y en algunos libros el complejo conjugado lo escriben con una barrita. Nosotros, pues en la mayoría del tiempo voy a utilizar el asterisco para indicar este para indicar que estoy haciendo el complejo conjugado, pero si de repente se me ve una barrita es porque pues es también muy común utilizar esto para los complejos conjugados. ¿Mm? Ok, el módulo cuadrado es la magnitud de nuestro número complejo al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que esto tiene que ser la parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado. Y esto podemos ver que es el resultado de multiplicar el complejo conjugado con este. Hagan el intento y van a ver que, pues en efecto, es cierto. Esto es igual a esto. Otra propiedad de los módulos es que si tengo dos números complejos multiplicados, y recuerden, los números reales son números complejos, son un subconjunto propio de los complejos, y muchas veces vamos a tener un número real multiplicando a números complejos, pero todos son complejos de modo genérico. Entonces el módulo del producto de dos complejos es simplemente el producto de los módulos. Un recordatorio, porque lo vamos a estar usando. Bueno, un detallito. Esta integral, vean que pues la estamos integrando sobre x. Nos debe quedar una integral que depende de t. Y aquí estamos diciendo que esto tiene que ser 1 siempre. Entonces requerimos que pues esto no cambie con el tiempo. O sea, si está normalizada, perdón, antes de mencionar normalizar. Si esto se requiere para que sea una probabilidad, pues más vale que siempre sea cierto una vez que tengo mi solución. Ok, mi función de onda, mi solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces esto tiene que ser cierto para todo valor de t. Aquí estoy tomando la derivada. La derivada de esto pues tiene que ser 1 y la derivada de una constante 1 pues es 0. Bueno, vamos a ver. Aquí voy a escribir la ecuación de Schrödinger. Acá completa toda. Aquí tengo nuestra energía potencial, que es un número real, por cierto. Aquí es donde nos aparece el número imaginario, que es lo que va a hacer nuestra psi compleja. Ok, en general puede ser de función del tiempo y de la posición, etcétera. Se han de acordar la constante de Planck. Esta es h barra. Es estrictamente hablando lo que llamamos la constante de Planck reducida, que es la constante de Planck original, la que él propuso y la que Einstein propuso también para el efecto fotoeléctrico, y Planck en su radiación de cuerpo negro, pues es la misma dividida entre 2pi, por eso reducida, un poco más pequeña. Bueno, si tengo una solución de esta ecuación y luego la multiplico por una constante que puede ser en general un número complejo, bueno, también esta psi prima, que es la constante por nuestra solución original, también es una solución. Lo podemos ver de tal modo, o sea, si ya tengo esto, que es solución, esto es cierto. Multipliquen todo esto por a, todo esto por a, o sea, si lo multiplico de este lado de la ecuación, lo debo multiplicar por este lado de la ecuación por nuestra constante a. La constante a, al ser una constante, la puedo meter adentro de la derivada, aquí,
y entonces me queda A por psi, que es psi prima. Ok, adentro de la derivada, o sea, siendo derivada. Este es un número nada más, o sea, depende de x, pero es un número, entonces simple y sencillamente una constante aquí la puedo pasar acá, multiplicar primero la psi y me da la psi prima. Y lo mismo acá, pues todos estos son constantes. Y aquí tendría nuestra a, la puedo meter adentro de la derivada y tendría la derivada de psi prima. Entonces, si esto es cierto para psi, termina resultando que obtengo una ecuación que es idéntica para psi prima. Entonces, una solución multiplicada por un número constante. Constante significa, obviamente, para meterlo dentro de las derivadas, que no debe depender ni de x ni de t. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa con el módulo cuadrado de psi prima? Pues va a ser el módulo cuadrado de a por el módulo cuadrado de psi. Si integro aquí, integro acá, la constante pues puede salir de la integral. Y si esto pues es 1, por ejemplo, entonces esto ya es el módulo cuadrado de a. O sea, a la hora de obtener una solución, si no me he fijado, es concebible que no obtenga una solución que cumple el requisito, sino que pues a lo mejor es igual a otra solución que sí cumple el requisito, que la integral, o sea, este requisito requerido aquí para que represente una probabilidad, puede que obtenga una función que sea, cuya integral sea diferente de 1. Ese es el asunto. Entonces, y si tengo dos funciones que son soluciones, una que es el múltiplo de la otra, pues esta integral a lo mejor ni siquiera empiezas siendo 1. Entonces, bueno, tengo que, es posible que obtenga soluciones que no cumplan este requisito a la hora de resolver mi ecuación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ok, ¿qué pasa si obtengo que la integral de la función que obtengo como solución? ¿Qué pasa si esto es una constante que es diferente de 1? Bueno, aquí por ejemplo, supongamos que obtengo una solución, ya esta primero aquí dije, primero la puse de ejemplo de que fuera 1. Bueno, ¿qué pasa si esta para empezar no era 1? Porque esta no es 1, si esta es 1, o sea, la normalización, ahora sí ya voy a empezar a utilizar el término y lo voy a especificar un poco más claro más adelante. El caso es, si esta integral es diferente de 1 para una solución, es bien posible que la solución con la que empecé también tampoco fuera 1, la integral esta. Entonces, ¿qué pasa si esta integral para empezar no es 1? Pues, miren, si escogiera esta a, de tal modo que esta, ok, supongamos que esta integral de aquí, de este lado, no es 1, que es igual acá, que es diferente de 1. Si esta a la hubiera escogido de tal modo que fuera su módulo cuadrado 1 sobre k, en ese caso tendría esta es k, este es 1 sobre k, y entonces ahora esta integral tiene que ser 1. Ah, ok, entonces esta cumpliría la condición si empiezo con una que no cumple la condición y la multiplico por una constante adecuada. O sea, pero vean un detallito. Esto es el módulo de la constante a. Lo que yo conozco al conocer el módulo cuadrado es la magnitud al cuadrado de mi número a, que les dije puede ser un número complejo. Bueno, un número complejo lo puedo escribir como su magnitud, o sea, la raíz de esto, por esto que es la fórmula de Euler. Bueno, recuerden un detalle. El módulo de este número es el módulo de este número aquí expresado en términos de senos y cosenos. El módulo cuadrado, perdón, es el módulo cuadrado de esto. Y eso es esta parte al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y un coseno cuadrado más un seno cuadrado del mismo argumento siempre es 1. Entonces el módulo de este número, este de aquí, siempre es 1.
porque bueno, pues al cuadrado es 1, tomo la raíz cuadrada, es 1. Entonces este número tiene un módulo que es 1, de tal modo que si tomo el módulo de este número, recuerden, son dos números, uno sobre raíz de k a la i teta, entonces sería el módulo de este por el módulo de este, pero este ya es un número positivo, entonces este es 1 sobre raíz de k, ok, este es un número, pues el módulo de este, o sea, el módulo de todo esto, perdón, es el producto de los módulos de este, y el módulo de este es 1, entonces me queda nada más el módulo de este, 1 sobre raíz de k, lo elevo al cuadrado, 1 sobre k, entonces esta constante compleja no está completamente determinada. Conozco su magnitud, pero no conozco esta parte de aquí. No conocería el número teta, que en este caso es la fase. Bueno, en general, esa fase, este valor de teta, va a quedar a nuestra disposición completamente, por regla general, y lo podemos coger de tal modo que nuestro problema que estemos resolviendo se simplifique. Hacer esto, encontrar un valor de A adecuado, de tal modo que si tengo una solución que no satisface la condición de que sea 1, bueno, eso es lo que llamamos normalizar nuestra función de onda. Y que la función de onda satisfaga ya esto, le llamamos normalización. Ahí es lo que ya está, les dije que lo quería aclarar el término bien. Cuando decimos que estamos normalizando nuestra función de onda, quiere decir que estamos encontrando una constante adecuada para multiplicar la función por esa constante de tal modo que obtenga otra que también es solución, que sí cumpla la condición de normalización. Al acto de normalizar también le llamamos normalización. Pues se entiende, son ligeramente diferentes ideas. Normalización es que satisfaga esto, al acto de hacer que satisfaga esto también le llamamos normalización. La acción es normalizar. Ok, creo que eso debe quedar más o menos claro. Ahora, hay un detallito. Es muy posible que ocurra que al obtener una solución, esta integral diverja o no exista para nada, no haya modo de definirla, y o que tienda a infinito cuando tratamos de cubrir nuestro rango de valores. Puede ser de menos infinito a infinito, puede ser de a b, lo que sea relevante para el problema. Es posible que la integral no exista o que diverja, que tienda a infinito. Entonces, pues resulta que pues esa puede ser una solución de la ecuación de Schrödinger, pero no puede representar una situación física. Una situación física siempre tiene que ser tal que la suma de las probabilidades de todas las posibilidades sea siempre 1. Entonces, no podemos, a pesar de que la ecuación de Schrödinger va a tener muchas soluciones, no podemos necesariamente aceptar todas las soluciones como algo que represente soluciones físicas. Entonces vamos a restringir las soluciones que obtengamos, de todas las que podamos obtener para nuestro problema. Vamos a escoger el conjunto, aquí por eso lo puse esto así, de todas las funciones tales que la integral esta exista. Este es el símbolo de existir, una E al revés en matemáticas. Entonces va a ser el conjunto de todas las funciones psi tales que existe esta integral, en pocas palabras, que está definida esta integral. Entonces, ese conjunto de soluciones son los que representan soluciones físicas. Les llamamos a ese conjunto pues funciones de o con un módulo cuadrado integrable. O sea, estamos integrando un módulo cuadrado, podemos obtener la integral que nos dé un número. En ese caso, pues obtendríamos que es un número. Es un número que en general es, pues no, más vale que no sea 0, o sea, que sea diferente de 0 este número. Eso es lo que queremos también decir cuando, sí, ok, que sea cuya integral exista. Y si este número es diferente de 0, bien pudiera ser que esto sea 0,
pónganse a pensar bajo qué condiciones sería esto cero. Pues si este número pues existe, si es un número, no, no cero, o sea, algo que represente alguna cantidad, entonces podemos normalizar. Si es cero, bueno, en general esto va a ocurrir solo si el módulo de adentro es cero, o sea, si la función es cero. Este, Me reí tantito porque pues, bueno, aquí es donde iba a ser alguna pequeñita, ligera discusión, aquí muy rápida. Miren, cuando hacemos nuestras integrales, esto puede ser una integral impropia, o sea, por ejemplo, si va de menos infinito a infinito, ya eso la hace impropia. Si fuera de A a B, puede que haya algunos detallitos que la hagan una integral impropia, eso les voy a dejar que se acuerden que es eso de cálculo. Las integrales que ustedes ven en cálculo original están definidas como el límite de una suma hecha de cierto modo. Y esa es la que llamamos la integral de Riemann. Hay una manera un poquito más general de hacer una suma que nos represente en un cierto límite, la integral también. Sigue siendo el límite de una suma, pero la suma se hace de un modo un poco diferente. Y hay un modo de hacerlo, nos da lo que llamamos la integral de Lebesgue. Ahorita escribo el nombre o por aquí, en algún lado lo tengo escrito, lo tenía escrito. Ajá, Entonces, sí, usualmente cuando estamos hablando de mecánica cuántica y más adelante lo voy a volver a mencionar bien, la manera de hacer estas integrales no va a ser con la integral de Riemann. La diferencia en términos de hacerla obteniendo antiderivadas y todo eso, al último va a terminar siendo esencialmente lo mismo. Lo que pasa es que los límites los vamos a tomar de un modo un poquito más estrictos y todo no va a importar para la mayoría de las cosas que estemos haciendo, pero sí va a importar para entender conceptualmente algunos detalles y solo por eso lo voy a mencionar más adelante en uno de los capítulos de más adelante donde lo vamos a requerir. No viene muy mencionado en el libro, no viene de hecho mencionado en el libro el nombre, creo. Es el modo de definir la integral de este señor francés, la integral de Lebesgue. Lebesgue. La S no la pronuncian. En este caso, no se pronuncian el nombre de este señor, es Lebesgue. Entonces, la integral de Lebesgue es una manera de hacer integrales que nos permite hacer algunos detallitos, tomar ciertos límites con cierta confianza y entonces las integrales que en general se representan aquí a alguna cosa en mecánica cuántica van a ser integrales definidas al modo de Lebesgue y el conjunto de funciones cuyo módulo integrable, o sea, cuyo módulo al cuadrado se puede integrar en el sentido de Lebesgue a ese subconjunto de funciones complejas, le vamos a llamar L sub 2, L de Lebesgue, 2 para indicar, es el módulo cuadrado. Entonces es el conjunto, este es el conjunto, le van a llamar el conjunto L2, pero más de eso más adelante. Bueno, entonces, otro detalle. Bueno, ya que vemos, primero la integral debe existir para que represente una situación verdaderamente física. Ay, esto se me anda. Ay, el mouse de repente se me pega aquí que no quiere responder. Se me hace que se revuelve con aquí el sistema entre la pluma y el mouse. Entonces, si tengo una función que nos da esto que no está normalizada, obtenemos otra que esté normalizada al multiplicar por nuestra constante esta, a. Bueno, a, como dije, lo podemos escribir como un número. Acá, pues la magnitud de, 1 sobre, el módulo cuadrado de a es 1 sobre k. Entonces, a como número complejo va a ser 1 sobre la raíz de k por un numerito aquí con módulo 1.
¿Mm? Recuerden que al valor de teta le llaman, en variable compleja se le llama la fase del número complejo, y pues esta pues es la magnitud o el módulo del número. Bueno, K no debe cambiar con el tiempo, como dijimos. Esto debe ser, la derivada de esto debe ser, pues para que esto sea 1, más vale que, perdón, dejen de volverme. Obtengo la integral, ¿ok? En principio esta integral, ya que ya estoy haciéndolo sobre todo x, puede ser función del tiempo. Ok, entonces esta es función del tiempo. Lo que puedo garantizar ahorita es que si esto es cierto ahorita, ok, o sea, para el valor de t para el que estoy haciendo esto, puedo normalizarla para ese valor de t al multiplicar por esta constante. Pero el asunto es, esto en realidad no debe ser función del tiempo. ¿Por qué? Bueno, miren, si teta, o sea, e a la i teta, si k, esto, si todo esto fuera función del tiempo, entonces nuestra función normalizada, o sea, multiplicada por esto para que la integral sea 1, para que la integral de esto, módulo cuadrado, sea 1, bueno, pues la función tendría que ser esto. Si tomo la derivada de esto respecto al tiempo, obtengo entonces, pues esto, a por la derivada de la función psi prima, no, perdón, esa es psi prima. La derivada de psi prima es a por la derivada de psi más la derivada de esto por psi. Si esto lo pongo en la ecuación de Schrödinger en la parte IH barra derivada del tiempo, obtengo todo esto de aquí. Y resulta que entonces esta psi ya no satisface la ecuación de Schrödinger, o viceversa. Esta ya no satisface la ecuación de Schrödinger. Tenemos aquí algunos términos adicionales que no deberían aparecer en la derivada respecto al tiempo. Si psi satisface la ecuación de Schrödinger, psi prima ya no satisface la ecuación de Schrödinger. Viceversa, si psi prima satisface la ecuación de Schrödinger, psi ya no puede satisfacerla porque tengo términos adicionales del lado donde tengo la derivada del tiempo. Entonces ya no tengo algo que satisfaga la ecuación de Schrödinger. Este resultado de aquí, más vale que sea el mismo para todos los valores de t. Ese es el asunto. Pero aquí no podemos garantizarlo nada más de hacer la integral, porque aquí me queda una t volando y esto en principio es función de t. Entonces, si psi es solución de la ecuación de Schrödinger, al tener términos adicionales aquí, psi prima ya no lo es. Ya no tengo simplemente a la derivada de esto respecto al tiempo. Tengo esta por un término adicional y esto tendría que ser igual al otro lado, el lado que había puesto a la izquierda aquí arriba. Entonces ya tendría que la psi prima, pues ya es otra cosa, ya no podría satisfacer la ecuación de Schrödinger si a es función del tiempo. Entonces, requerimos que esto no deba ser función del tiempo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ok, sé que esto lo puedo hacer para un valor de t particular y pues entonces vamos a ver qué podemos deducir de las otras cosas que sabemos. Bueno, primero una pequeña digresión. ¿Qué necesitamos entre varias cosas que vamos a necesitar para que la integral esta de módulo cuadrado exista? Bueno, entre otras cosas, la función, el módulo cuadrado y por lo tanto la función deben tender a cero cuando me voy a los extremos. Miren, esto lo voy a discutir para el caso de más menos infinito. Adelante vamos a ver que cuando la función está limitada a estar entre a y b, pues vamos a ver que la función también debe tender a cero en los extremos. No quiero meterme en detallitos de esos ahorita. El caso es que siempre puedo decir, bueno, la función es diferente de 0 en la región de A a B y luego vale 0 arriba de B
y vale 0 debajo de b, y en ese caso cuando x tiende a más o menos infinito, pues definitivamente la función tiende a 0 porque ya es 0 mucho antes de irnos al límite. Entonces siempre puedo extender el rango de mi función, el dominio, perdón, de rango, dominio, ya se me olvidó, sí. Siempre puedo extender mis valores de x fuera del rango de la integral, es lo que quise decir, del intervalo en el que estoy haciendo la integración. El caso es que vamos a considerarlo de modo genérico para x tendiendo más o menos infinito, en caso de que nuestra función de veras sea diferente de 0 para todo valor de x. Pues si es diferente de 0 para todo valor de x, más vale que tienda a 0 cuando nos estamos yendo a los extremos de más o menos infinito. Bueno, supongamos que el módulo de la función tiende a infinito, tiende a 0 de como más o menos de este modo, ¿ok? Como un exponencial para darnos una idea de lo que puede hacer. Puede variar como algo que no es un exponencial, pero un exponencial es algo que no decae muy rápido. No dije no dije la función exponencial de a la algo, sino un exponente x a la... perdón, no, entonces el término no es exponencial. Entonces, como una potencia de x es lo que quise decir realmente, perdón. X a un exponente. Sí, perdón, hay que tener la terminología clara. Entonces, esto debe tender como una potencia de x. Si tiende a 0 como e a la menos x o e a la más x, dependiendo si e a más infinito o menos infinito, pues es más rápido que una potencia, ¿ok? Si, bueno, ahorita vamos a ver, supongamos que tiende con una potencia que no es una manera muy rápida de decaer, pero que si alfa es mayor que 0, x a la menos alfa, pues tiende a 0 cuando la magnitud de esto tiende a 0. Aquí le debía haber puesto valor absoluto, pero no vamos a... Primero vamos a hacer la discusión y después vemos los detalles. Entonces, básicamente voy a necesitar eventualmente una antiderivada y vamos a ver que de la función vemos que la antiderivada de esta potencia del módulo cuadrado, si la función es x a la menos alfa, módulo cuadrado es x a la menos 2 alfa, y la antiderivada de esta cosa es esto si el exponente de aquí no es menos 1, y logaritmo de x si el exponente es menos 1, o sea 2 alfa es 1, el exponente es el menos 2 alfa. Entonces, bueno, para empezar, el logaritmo de esta cosa sería el logaritmo del valor absoluto de x en realidad, pero el caso es, solo con ver el lado positivo vemos algo aquí, que el logaritmo de x, si x tiende a infinito, pues tiende a infinito también. Entonces esto no va a funcionar porque esto no va a decaer muy rápido si este exponente fuera menos 1. Si el exponente este es mayor que 0, o sea, el exponente este de aquí, esto si es mayor que 0, cuando esta cosa tienda a infinito, ¿qué va a hacer? Pues esto tampoco va a funcionar porque pues esto tiende a infinito. Entonces un requisito es que este exponente, para que esto tienda a 0, la antiderivada de esto tienda a 0, necesito que el exponente sea negativo, ok, o sea requiero, eso me dice que 2 alfa sea mayor que 1 o alfa sea mayor que 1 medio. Entonces esto tiene que ser decaer más rápido que alfa, que x a la menos 1 medio. O sea, 1 sobre x a la 1 medio es muy lento. Necesito que decaiga más rápido a 0 que x a la menos 1 medio. Debe de caer más rápido que eso. Entonces, digamos que alfa es 1 medio más una pequeñita cantidad, entonces x a la menos alfa es menos 1 medio más alguna cantidad. Bueno, no tiene que ser pequeña, puede ser mayor que 0, puede ser lo que sea. En todo caso, esto es un argumento cualitativo para darnos una idea de qué tan rápido debe quedar la función.
Y ya dije, una exponencial decae más rápido que una potencia. Bueno, entonces, ya dicho esto, que es una digresión, vamos a ver qué pasa con la derivada de esto, que si intercambio el orden de integración y derivación, o sea, si pongo la derivada del tiempo aquí adentro, pues aquí adentro de la integral, esto es función también de x, entonces adentro de la integral la derivada tiene que ser una derivada parcial. Es todo el asunto. Si intercambio esto, pues esto en principio, afuera de la integral, al ya haber integrado sobre x, es función solo de t, tomo la derivada ordinaria, pero si intercambio el orden, entonces derivo primero, integro después, aquí es una derivada parcial. Ok, adentro de la integral. Bueno, entonces vámonos para acá. Ay, no quiero agarrarme de esto. Miren, vamos a escribir el módulo cuadrado como lo estábamos haciendo acá. Tengo un número complejo, psi, pues lo voy a escribir el módulo cuadrado así. Conjugado por el número. Bueno, psi módulo cuadrado es la conjugada de psi por psi. Si tomo la derivada de esto, es tomar la derivada de esto, que es esto ya repartido entre, siguiendo la regla de productos de derivadas, okay, de productos de funciones, la derivada del producto de funciones, perdón, obtendría esto. Ok, esto es conjugado por esto, pues la derivada de esto es primera derivada de la segunda más derivada de la primera por la segunda. Ok. Ahora, la ecuación de Schrödinger la puedo reescribir de cierto modo. Si divido entre IH barra, puedo obtener una derivada parcial de esta función. Si divido todo esto de aquí, todo esto entre IH barra y todo esto, por lo tanto, también entre IH barra. H barra es como le llamamos a la constante reducida de Planck. Ok, porque tiene una barrita aquí. Ok, entonces al dividir entre IH barra, convénzanse que 1 sobre I, aquí tendría IH barra, 1 sobre I es lo mismo que menos I. Así de fácil. Bueno, entonces tengo, este es el lado que tenía arriba del lado izquierdo de la ecuación, este es lo que tenía del lado derecho, nada más los invertí el orden. Ahora este es el lado izquierdo y ahora este es el lado derecho, dividido entre IH barra, pues es menos I por H barra todo esto, lo que tenía del otro lado. Si ahora tomo el complejo conjugado, obtengo pues la derivada del complejo conjugado y pues tengo que conjugar todo lo de aquí, el menos I se vuelve I, pues todos estos son números reales, la X es un número real, lo único que conjugo es esto, la energía potencial también siempre es un número real, entonces nada más estoy conjugando esto. Ahora, entonces si multiplico la compleja conjugada por la derivada esta, expresada así toda larga, usando la ecuación de Schrödinger, es esto. Y este segundo término que es este de aquí, vean aquí, por que es todo esto, por psi, me da, perdón, aquí ya lo simplifiqué, me da pues todo esto por psi, sí, sonso. Aquí ya estoy simplificando, ya eliminé términos que aparecen. Miren, multiplico todo esto por psi conjugado y multiplico todo esto por psi sin conjugar. Y luego tomo la suma. Pues vean que voy a obtener. Al sumar tengo psi complejo conjugado por la segunda derivada, por esta constante que la voy a simplificar. Esta de aquí por esta de aquí me da esto. Entonces tengo psi conjugado por la segunda derivada de psi. Ok, bien. Y voy a tener psi conjugado por b por psi. Ahora voy a tener la derivada de esto por psi, pues me va a dar, pues aquí voy a tener un signo de menos por i, por h barra todo, bla, 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 etcétera. Ok, aquí tengo un signo de menos, vean que aquí tengo signo de menos, se vuelve positivo. Aquí si este se queda negativo, entonces voy a tener segunda derivada de esto por psi, aquí así. Y luego este término va a ser v por psi
conjugado por psi. Aquí tenía psi conjugado v por psi. Aquí tengo v psi conjugado psi. Bueno, es la misma cosa, es el mismo término, pero aquí va a estar multiplicado por menos i barra, i sobre h barra, perdón, y aquí por i sobre h barra. Al sumar, esos términos se cancelan y solo me quedan las partes con las segundas derivadas. Eso es lo que ya había hecho aquí. Y bueno, ok, esto es lo que me quedaría al combinar estos. Y aquí acabo de hacer algo que hice rápidamente y no lo estoy justificando. Convénzanse que esto de aquí con segundas derivadas lo puedo escribir como, pues la constante está ahí todavía, la que resulta de simplificar con estos de aquí, pero ahora tengo la derivada respecto a x de todo esto de adentro. Convénzanse que es igual. Rápidamente podemos ver que la derivada de este de aquí es esta por la derivada de x de esto, que nos da la segunda derivada. Bien, pero también nos da la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Ok, pero si aplico la misma derivada a este de aquí, me va a dar esta por la derivada de la segunda, pues es la primera derivada de esta de aquí por la derivada de esta de aquí, y es el término que acabo de mencionar. Se cancela ese término y me queda entonces ya nada más el siguiente término, que es la derivada de la primera, que me da la segunda derivada por esta. Piénsenle, háganlo en un papel si quieren. Esto es igual a esto. Aquí tengo primeras derivadas, pero aquí tengo una derivada respecto a x afuera de todo de los corchetes estos. Entonces esto pasa a ser esto. Entonces, devolviéndonos, estaba tomando la derivada del módulo de la integral del módulo cuadrado, que pasó a ser la integral de la derivada parcial de esto. Y la derivada parcial de esto respecto a t es todo esto, que es esto, que es esto, que es esto. Bueno, entonces todo esto de aquí se convierte en todo esto de aquí. Y estoy integrando sobre x, esto es una constante, lo saco, lo pongo enfrente de la integral y me queda pues esta derivada de x, de todo esto en corchetes de x. Entonces estoy haciendo la integral de la derivada respecto a x de esto de x. Pues la integral es simple y sencillamente pues la constante que tengo enfrente por derivada de lo de adentro, integrado es simplemente lo de adentro evaluado en los límites. Y ahora es lo que yo les decía. Esto debe tender más rápido que a cero en los extremos de más menos infinito, más rápido que x a la menos un medio. Y esto pues entonces significa que al derivar esto debe de caer más rápido que x a la menos 3 medios más lo que sea esto de aquí. O sea, al derivar esto respecto a x, pues obtengo esto. Multiplico, entonces tengo el resultado de, miren, si la función decae así, el complejo conjugada también debe de caer igual. Entonces si multiplico estos dos, veo que el resultado de multiplicar estos dos y similarmente estos dos debe de caer tan rápido a cero como x a la menos 2 por 1, o sea, 1 sobre x cuadrada por 1 más z. Así. Y esto definitivamente tiende a cero para más menos infinito. Ok. Y esto no menciona para qué valor de t tiene que ser esto cierto. O sea, esto va a tender a cero en los extremos. Entonces, esto definitivamente, ya sea más infinito o menos infinito, esto definitivamente debe de convertirse en cero si en los extremos esto, o sea, cada uno de estos dos términos, este y este son análogos, decaen de modo análogo. Los dos decaen a cero en los extremos, por lo tanto al evaluarlo en los extremos nos da cero y entonces la derivada, que es todo este rollo, todo este chorizo derivado obtenido, quise decir, de todas estas manipulaciones con la ecuación de Schrödinger, nos da algo que es cero y es irrelevante cuál sea el valor de t. Entonces eso quiere decir que la integral esta, al integrar el módulo cuadrado, tengo algo que no depende de t realmente.
y por lo tanto no cambia con t. Entonces eso quiere decir que si normalizamos esta función para un valor específico de t, ya está normalizada para todo t, porque la integral esta no cambia en el tiempo, porque su derivada es 0 al derivar respecto al tiempo. Es un rollo aquí lo que les acabo de decir. Les presento las fórmulas, ustedes las pueden ver detenidamente haciendo pausa en el video y haciendo las operaciones por su cuenta. Les recomiendo que lo hagan por su cuenta. El libro les presenta una derivación pues prácticamente igual, una derivación no de derivar, sino de derivar lógicamente, de obtener lógicamente al aplicar un poquito de álgebra y cálculo. Entonces, ay, tengo la boca seca. Entonces ya tenemos que la función está normalizada para todo t si ya la normalizamos una vez para un valor específico de t. Vean el pizarrón todo aquí. Ok, entonces esto cubre el asunto de normalización. Si tenemos una solución, puede que su integral módulo cuadrado, es decir, la integral del módulo cuadrado no sea 1, la podemos normalizar al cambiar nuestra función por otra, que es la que teníamos originalmente, multiplicada por una constante adecuada, de tal modo que la función nueva sí nos dé una integral que es igual a cuya integral del módulo cuadrado es igual a 1, y eso es lo que nos representa situaciones físicas. O sea, es una condición necesaria para que represente situaciones físicas. Y si obtenemos alguna solución que no satisfaga esto, que nos dé una integral que diverja, eso en general puede que sea útil de cierto modo la solución, vamos a ver cuándo lo es, pero en general no va a representar una situación física. Puede que sea también tan extremadamente rara o patológica o explote tan feo la integral está en los extremos de tal modo que no sea útil bajo ningún motivo. Pero en general no representan en ambos casos, ya que nos pueda servir de algún modo la solución, aunque diverja esto, o que esto definitivamente sea inútil. En ambos casos no representan una situación física, y si son útiles es porque de algún modo las podemos manipular para que sí nos representen una situación física. Entonces, por lo pronto, las funciones que satisfagan estos son las que nos sirven para representar situaciones físicas, las que se puedan normalizar o las que ya estén normalizadas. Ok, entonces aquí detenemos aquí detenemos la lección del día del video de hoy, perdón. Ok, nos vemos al siguiente video.